Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Bienvenidos al curso de Matemática Básica para Ingeniería. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema de límites infinitos y al infinito. ¿Sabías que la levadura es un hongo microscópico usado en la industria alimenticia para hacer pan y bebidas alcohólicas? El crecimiento de esta levadura se estabiliza al tiempo que la población alcanza el límite de nutrientes disponibles. Por ejemplo, en este crecimiento de la levadura existe un límite, un tope, por decirlo así, que a pesar de que las horas van transcurriendo, pues este no va ascendiendo de manera como lo hizo al principio, ¿no? Como si fuese un crecimiento exponencial. Sin embargo, aquí ya alcanza un tope o un límite. Esto también es estudio de lo que se denomina la función logística para algunos casos de crecimiento. ¿En qué otros casos existen límites de crecimiento? Eh, Podemos tener en cuenta el crecimiento de las personas, por ejemplo, que alcanza un límite cuando cumplen la mayoría de edad, aproximadamente 18, entre 18 y 20 años, ¿no? Luego la persona se mantiene con la estatura que alcanzó hasta esa edad. De la misma manera, algunos animales o algunos árboles o plantas, ya que es su característica propia. El logro para esta sesión es que al finalizar la sesión, el estudiante analiza el comportamiento de funciones a partir de límites al infinito e infinitos, haciendo uso de sus propiedades en un contexto real de forma coherente. El temario que vamos a ver el día de hoy son límites, límites al infinito y límites infinitos. Empecemos entonces con límites al infinito. Si los valores de la función f de x tienden al número L cuando X aumenta indefinidamente, entonces se escribirá de la siguiente manera. ¿Y cómo se leerá? Límite de la función f de X cuando X tiende al más infinito será igual a L. Un valor constante quizás. De manera similar, valores de la función f de X tienden al número m cuando X disminuye indefinidamente. ¿Y cómo se escribe? Como ustedes pueden apreciar, y esto se lee límite de la función f de x cuando x tiende al menos infinito igual a m. Gráficamente nosotros podemos apreciar lo siguiente. Lo que está en línea roja viene a ser la función o el comportamiento de la función. Como ustedes se dan cuenta, cuando el valor de x que corresponde a este eje se aproxima al menos infinito, pues la función, como ustedes pueden apreciar, el valor de la función sería la proyección sobre el eje y es muy cercano al valor de m. Del mismo modo aquí, ¿no? Cuando el valor de x se va al más infinito, pues la proyección de la función sobre el eje y es igual a L. Eso entonces corrobora a decir que el límite de la función f de x cuando x tiende al más infinito es igual a L. Del mismo modo aquí. ¿Bien? Para funciones polinómicas, es decir, para hallar el límite de un polinomio en el infinito, se halla el límite del término de mayor grado, es decir, el término dominante. Acá tenemos una expresión, función polinómica, y tenemos aquí que el límite de la función de f de x cuando x tiende al más o al menos infinito será igual únicamente al límite justamente del término dominante, en este caso de la expresión que tenga el exponente mayor, a sub n por x elevado a la n. Un ejemplo, el límite de menos 2 tercios de x al cubo más x menos 59 sextos cuando x tiende al más infinito, simplemente tendremos que encontrar el término de mayor grado. Sería menos 2 tercios por x al cubo. Por lo tanto, simplemente queda por calcular el límite de esta expresión que es el término dominante. Finalmente, esto será igual a menos infinito. Reemplazando el valor de x por infinito, nos damos cuenta que este va a salir menos infinito. Para funciones racionales, para hallar el límite de una función racional en el infinito, se halla el límite del cociente del término dominante del numerador y del denominador. Acá podemos apreciar, podemos ver que tenemos un límite de dos expresiones polinómicas, tanto en el numerador como en el denominador. Pero lo que únicamente nos importará van a ser los términos dominantes, tanto del numerador como el denominador, que vendrían a ser el término de mayor exponente, como lo habíamos indicado anteriormente. Muy bien, aquí vamos a encontrar entonces tres casos. Vamos a hablar de las estrategias para resolver límites de función racionales. Primera, si el grado del numerador
es menor que el grado del denominador, es decir, que n, viendo aquí esta expresión, n es menor que m, entonces el límite de la función racional simplemente será 0. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos en el numerador un polinomio, 4x cuadrado menos 2x más 5, y en el denominador tenemos 2x cubo menos x cuadrado más 3x menos 2, cuando x tiende al más infinito. Esto será igual, simplemente nos quedamos con los términos dominantes, 4x cuadrado, 2x al cubo, y simplemente, como observamos que el exponente del numerador es menor que el denominador, por lo tanto diremos que el límite de esta expresión es igual a 0. Esto simplemente sucede cuando x tiende al más infinito. Muy bien, continuamos. El segundo caso. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, o sea, el valor de n es igual a m, como podemos apreciar, el exponente del numerador es igual al exponente del denominador, entonces el límite de la función racional es el cociente de los coeficientes dominantes, es decir, de an y bm. Determina el valor del siguiente límite. Tenemos esta expresión polinómica, tanto en el numerador como en el denominador. Vemos que x tiende al más infinito, por lo tanto nos quedamos con los términos dominantes. 6x cubo, 3x cubo. Observamos que los exponentes son iguales, por lo tanto diremos que el valor del límite simplemente será la división entre el coeficiente del numerador y el coeficiente del denominador. 6 entre 3 sería 2. Y ese sería el resultado para este caso. El tercer caso tenemos, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, es decir, n es mayor que m, de acuerdo a esta expresión general, entonces el límite de la función no existe, por lo que es infinito. Podría ser un infinito positivo o un infinito negativo, dependiendo del análisis que tengamos que hacer. Por ejemplo, aquí tenemos dos expresiones polinómicas. Observamos, nos quedamos con los términos dominantes y luego observamos los exponentes. Vemos que 4 es mayor que 2, por lo tanto, el límite es infinito. Ahora, aquí hay que resaltar algo muy importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a colocar aquí, tenemos acá que nos quedamos simplemente con el límite de 5x cuarta sobre 3x al cuadrado cuando x tiende al más infinito. Aquí podemos nosotros simplificar y nos quedaría 5 tercios de x al cuadrado. Este exponente que ustedes ven acá es un exponente par, ¿no es cierto? Este de acá es un exponente par. Por lo tanto, al momento de reemplazar el x al infinito, me va a salir positivo, es decir, me va a salir más infinito. Si esto hubiese sido negativo, es decir, no más infinito, sino que x tiende al menos infinito, también nos hubiera salido lo mismo, porque el exponente es un par. Pero si el exponente finalmente hubiese sido un número impar, entonces, si x tiende al más infinito, sería par, no hay problema. Pero si x tiende al menos infinito, siendo este exponente impar, nos hubiera salido menos infinito. Entonces aquí depende del análisis que tengamos que hacer cuando nos quedemos con el último exponente finalmente. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta esos detalles. Vamos a ver algunos ejercicios aquí. Nos piden calcular los siguientes límites. Para el primer caso nos piden el límite de 4x cuadrado más 5x sobre 2x más 3. Muy bien. Nos quedamos con los términos dominantes. Recuerden aquí que si nos quedamos con los términos dominantes, los exponentes son iguales, por lo tanto el resultado simplemente va a ser el cociente de los coeficientes. 4 entre 2, 2. Este sería el resultado únicamente. ¿Ok? Para el segundo caso, nos piden aquí calcular el límite de esta expresión. Entonces nos quedamos con los términos dominantes, que sería x a la cuarta entre menos 2x. Recuerda que con todo y signo, ¿no? Con todo y signo se debe colocar porque el signo es parte de este término, 2x. Observamos aquí que el exponente 4 es mayor que el exponente del denominador. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el resultado sería, en este caso, menos infinito. Debido a que reemplazamos el infinito cuando nos quede aquí x cubo y este negativo queda todavía, ¿no? Sería menos infinito. El segundo
El tercer caso es un caso similar al segundo, sin embargo es a la menos infinito. En este caso la expresión nos va a salir la misma, ¿no? Pero al momento de reemplazar acá, ¿qué es lo que sucede? Acá vamos a reemplazar el x elevado al cubo. El menos infinito elevado al cubo sigue siendo menos infinito. Por lo tanto, menos por menos será más, y esto nos saldrá más infinito. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de análisis para saber qué signo le corresponde al valor del infinito. Y en el último caso, nos quedamos con los términos dominantes. Entonces aquí nos quedaría simplemente 0 porque el exponente del denominador resulta ser mayor que el del numerador. Esto sería simplemente 0. Tenemos otro ejemplo más. Este es un caso de una expresión en donde tenemos que buscar un apoyo para poder evitar la indeterminación. Como ustedes pueden ver acá, presenta un caso de indeterminación. Si reemplazamos el valor de x aquí por infinito, infinito menos 1 sigue siendo infinito. Aquí tenemos la raíz cuadrada de x cuadrado más x más 1. Reemplazo el valor de infinito, también me da infinito. E infinito entre infinito, entonces es una indeterminación. Tenemos que eliminar esta indeterminación. Y para eso vamos a hacer uso, en primer lugar, para este caso, de la división entre x. ¿Por qué hacemos la división entre x? Porque nosotros conocemos o sabemos que el límite de una expresión constante dividido entre x, teniendo en cuenta que x tiende al más o menos infinito, pues esto nos da 0. Un valor numérico dividido entre un infinito nos va a dar un 0. Entonces, es conveniente dividir entre x tanto al numerador como al denominador para buscar la mayor cantidad de ceros posible, para poder reducir así la expresión. Y además que no presente indeterminación. Entonces aquí se divide entre x y lo que vamos a hacer luego es que este x se va a repartir tanto aquí como aquí, a los dos sumandos. Para poder repartir aquí abajo, no puedo hacerlo de manera directa, sino que tengo que hacer un artificio, es decir, sacarle raíz cuadrada y elevarlo al cuadrado. Esto es con la finalidad de que estas dos raíces cuadradas se conviertan en una sola y que el x cuadrado pase a dividir a cada uno de estos sumandos. ¿Ven? Como ustedes pueden ver acá, pasó a ser un solo radical y se pasó a repartir. Este artificio se puede hacer gracias a que x tiende al más infinito. Vamos a ver en otro caso, cuando x tiende al menos infinito, que tendríamos que hacer algo más a esta expresión. Muy bien, dividimos x entre x vale 1, menos 1 sobre x. Del mismo modo acá abajo, raíz cuadrada, nos quedaría 1 más 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Si reemplazamos el valor de infinito, como ustedes pueden apreciar, acá me quedaría un 0, acá me quedaría un 0 y acá me quedaría otro 0. Finalmente el resultado sería 1 entre 1 y esto es 1. Eso significa que el límite de x menos 1 dividido entre raíz cuadrada de x cuadrado más x más 1 resulta 0. Vamos a ver ahora el mismo caso, pero cuando x tiende al menos infinito. Presenta la misma indeterminación. Vamos a dividir entonces entre x, tanto al numerador como al denominador. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en este caso cuando queremos nosotros hacer que este x pueda ingresar para poder dividir a lo que está dentro del radical? Le sacamos raíz cuadrada y lo elevamos al cuadrado. Eso es correcto. Pero acá se le está colocando un signo negativo. Eso es debido a que al elevarlo al cuadrado el valor de x y sacarle la raíz cuadrada, esto se convierte en un valor positivo, sabiendo que al inicio el valor de x representa un valor negativo, porque x tiende al menos infinito. Entonces, para que siga siendo negativo, se le agrega un signo negativo y esto ya es correcto. Vamos a demostrarlo aquí o a aclararlo un poco para que no quepa duda, ¿ok? Por ejemplo, nosotros sabemos que la raíz cuadrada, por propiedades de números enteros, raíz cuadrada, o números reales, perdón, raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, esto es igual al valor absoluto de x. Pero el valor absoluto de x es igual a, dependiendo, ¿no? Es igual a x, siempre y cuando x sea mayor o igual a 0, y es igual a menos x, siempre y cuando x sea menor que 0. Por lo tanto, aquí el valor de x, como ustedes pueden apreciar, tiende al menos infinito, significa que es menor que 0. Entonces el valor absoluto de x sería menos x. Tendríamos acá
la raíz cuadrada de x al cuadrado igual a menos x. Entonces pasamos el signo hacia el otro lado y nos quedaría que menos raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Y esto que ustedes ven acá es justamente lo que nosotros estamos colocando en el denominador. En vez de x, estamos colocando el equivalente que sería menos raíz cuadrada de x al cuadrado. Cuando tenemos a x tiende al más infinito, no habría por qué colocarle signo negativo. Pero en este caso sí, porque justamente x tiende al menos infinito. Muy bien, a ver, sigamos resolviendo entonces. Bueno, el valor de x, como ven acá, queda tal cual, se repartió ya hace un momento. Acá el negativo sale, ¿no? O se coloca adelante, se coloca un mismo radical y el x cuadrado divide a cada uno de los sumandos. Finalmente, al momento de dividir, nos queda esta expresión, se reemplaza por el menos infinito, ¿no? Se reemplaza por el menos infinito y nos va a salir 0 igual, 0, 0, 0. Ya sea 1 entre infinito positivo o 1 entre menos infinito, sale 0, ¿no? Y finalmente esto sería 1 entre menos 1, para que nos dé como resultado menos 1. Entonces, este sería el resultado para esta expresión. ¿Ok? Ese sería el resultado. Aquí, por favor, tener en cuenta que no es infinito, sino es menos infinito en cada uno de estos casos. ¿Ok? Esto no va a cambiar. Calcule el siguiente límite. Por ejemplo, para este caso, del mismo modo, presenta un caso de indeterminación. Acá es infinito. Al momento de reemplazar aquí el x por infinito y aquí también, por lo tanto nos quedaría infinito menos infinito y es un caso de indeterminación. Muy bien. Habíamos comentado que una de las formas de poder eliminar la indeterminación era dividiendo entre x. Pues en este caso lo que podemos hacer es multiplicar por la conjugada. Es otra de las formas de poder eliminar la indeterminación. Entonces, al momento de multiplicar la conjugada, vendría a ser la misma expresión, pero con signo cambiado. En vez de menos, sería más. Arriba y abajo, ¿no? Para que esta expresión no cambie en realidad. Es como multiplicarlo por 1. Al multiplicarlo entonces, al multiplicar los factores en el numerador, sería la primera expresión al cuadrado menos la segunda expresión al cuadrado. Por lo que al momento de restarlos, nos quedaría, a ver, vamos a ver aquí, nos quedaría lo siguiente. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos quedaría? Aquí nos quedaría la primera expresión, a ver, x cuadrado más x más 1, menos raíz cuadrado, acá también al cuadrado, de x al cuadrado menos x menos 1, ¿no? Al multiplicar este factor por este otro factor. Un producto de suma por diferencia. Se van a eliminar las raíces y acá el negativo cambia de signo a todo lo que está dentro. Por lo tanto, el x cuadrado se va a eliminar. X, acá me va a caer un x positivo. X más x sería 2x. Menos por menos acá también sería más 1. Y 1 más 1 es 2. Nos quedaría entonces aquí 2x más 2. Entonces factorizamos el valor de 2 y nos quedaría esta expresión que vemos acá. El denominador queda tal cual. Ahora, ya hemos multiplicado por la conjugada, sin embargo, la indeterminación todavía persiste. Si reemplazamos el valor de infinito arriba, nos va a quedar infinito arriba, y si reemplazamos el valor de infinito abajo, nos va a quedar infinito abajo. Es una indeterminación también. Por lo tanto, tenemos que buscar otra forma de poder eliminar la indeterminación. Ya no podríamos usar las conjugadas porque volveríamos al inicio. Entonces aquí lo que vamos a hacer es usar justamente la división entre x. Vamos a dividir al numerador entre x y al denominador también. Entonces arriba repartimos, abajo tenemos que sacarle la raíz cuadrada y elevarlo al cuadrado para poder hacer la repartición. ¿Ven? Se reparte la raíz cuadrada de x al cuadrado al primer sumando y luego al segundo, como ustedes pueden apreciar acá. Y finalmente el x cuadrado pasa a dividir a cada uno de los términos. El valor de infinito se reemplaza en x y me va a quedar acá, por ejemplo, esto va a ser 0, 0, 0. Acá también va a ser 0 y acá también va a ser 0. Entonces finalmente nos quedaría 2 más 0 es 2. Abajo sería raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada de 1, que sería 2. 2 entre 2 sería 1. Esta sería entonces la solución para este ejercicio.
Entonces, repasando un poquito, hemos encontrado dos formas de poder eliminar la indeterminación, que vendría a ser la división entre x, tanto para el numerador o denominador, como la multiplicación por un factor conjugado. A veces es necesario aplicar los dos, como en este caso. Tenemos un límite, por ejemplo, al infinito de la siguiente forma. Como pueden apreciar, el límite de 1 más 1 sobre u elevado a la u cuando u tiende al infinito es igual al número epsilon. ¿Está bien? Esta es una característica, una propiedad. Vamos a verlo en un caso. Calcule el siguiente límite. Nos piden calcular el límite de esta expresión. Si nosotros queremos utilizar esta propiedad, tenemos que darnos cuenta que en primer lugar hay que darle la forma. Y como ustedes pueden apreciar, no tiene la forma. Sin embargo, hay que buscarlo. Por ejemplo, arriba hay un 1, acá debe de aparecer un 1, pero existe un 2. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo, por ejemplo, aquí 1 entre x medios, que es lo mismo que 2 sobre x, sino que lo ponemos de esta manera para poder darle la forma que sugiere la propiedad. Luego de esto, el exponente tiene que tener también la forma del denominador. Pero ¿qué sucede aquí? Sucede que no, es x. Entonces lo vamos a multiplicar al exponente por 2 entre 2 para darle la forma. Le damos la forma y sin embargo nos queda de esta manera. Por lo tanto, aquí podemos indicar que toda esta expresión, desde aquí hasta aquí, es igual a epsilon por tener, como le vuelvo a repetir, por tener la forma, ¿no?, de la propiedad que estamos asignando. Entonces simplemente el resultado será epsilon al cuadrado. Eso sería una de las formas de poder calcular. ¿Está bien? Muy bien. Límites infinitos. Se dice que el límite de f de x cuando x tiende a A es un límite infinito si f de x aumenta o disminuye ilimitadamente cuando x tiende al valor de A. Técnicamente este límite no existe, pero se puede dar más información acerca del comportamiento de la función, escribiendo lo siguiente, ¿no? Límite de la función f de x, como ustedes pueden apreciar aquí, límite de la función f de x cuando x tiende a ser A puede ser más infinito o puede ser menos infinito. Si es más infinito es porque f de x crece sin límite, ilimitadamente, cuando x tiende a ser A. Del mismo modo, ¿no? Para este caso, si f de x decrece sin límite cuando x tiende a ser A. Vamos a ver unos ejemplos. En este caso, nos piden calcular el límite de esta expresión cuando x tiende a ser 1. Bueno, básicamente nosotros podemos reemplazar el valor de x por 1 y esto nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Reemplazando el valor por 1, acá nos quedaría pues 2 dividido entre 1 menos 1 elevado al cuadrado y esto sería 2 sobre 0 al cuadrado, lo cual es 2 sobre 0. Podríamos decir que esto es pues más infinito, ¿no es cierto? Pero antes de poder de repente dar ligeramente así esta respuesta, tendríamos que hacer el análisis de sus límites laterales. Recuerden que el límite existe siempre y cuando sus límites laterales sean iguales. Entonces es importante hacer el análisis para estos casos, de esta manera. El límite de 2 sobre x menos 1 elevado al cuadrado cuando x tiende al más infinito, entonces reemplazamos el valor de x por 1. Como x tiende a 1 por la derecha, eso significa que este 1 que ustedes ven acá es ligeramente más grande o mayor que el 1. Al momento de restar, esto me va a dar positivo, porque este es un 1 exacto y este es un poco más, un poco mayor que 1. Por lo tanto, esto nos va a dar entonces un 2 sobre un 0 positivo. Un 0 positivo debido a que este 1 no es exactamente 1, le vuelvo a repetir, sino que es un número mayor o cercano a 1, pero por la derecha. Por lo tanto, al momento de restar va a ser un casi 0, pero positivo. Al elevarlo al cuadrado va a seguir siendo 0 positivo y por lo tanto me va a dar más infinito. El límite lateral por la izquierda de 2 sobre x menos 1 al cuadrado, en este caso, por ejemplo, este valor de 1 que ustedes ven acá, este valor 1 es ligeramente menor a 1 porque se acerca por la izquierda. Por lo tanto, al momento de restar no me va a dar un 0 positivo, me va a dar un 0 negativo. Esto es debido a que este 1 es ligeramente menor y al momento de restar, este siendo un número mayor, se coloca el signo del número mayor. Pero acá tenemos un cuadrado
Eso significa que el 0 se va a convertir en positivo. Y el resultado es más infinito. Si los límites laterales son iguales, podemos entonces llegar a la conclusión que el límite de la función 2 sobre x menos 1 al cuadrado cuando x tiende a ser 1 es igual a más infinito. Ahora sí nos podemos asegurar que es más infinito. En este siguiente caso, si tomamos a la ligera, por ejemplo, aquí, como lo hicimos al principio, por ejemplo, reemplazando aquí el valor de 2 por x sería 2 más 3 sobre 2 menos 2. Entonces podríamos decir que esto es 5 entre 0 y decir que esto es infinito, ¿no? Pero vuelvo a repetir, tendríamos nosotros que hacer el análisis de los límites laterales. Entonces, para esto, fíjense bien, el límite en este caso lateral de x más 3 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2 por la derecha va a ser igual a qué. Por ejemplo, este 2 que ustedes ven acá, que es el reemplazo de x, es un valor ligeramente mayor a 2. ¿Por qué? Porque se acerca por la derecha. Por lo tanto, abajo me va a dar un 0 positivo. 5 entre más 0 va a ser un más infinito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa acá, por ejemplo, cuando x tiende a 2 por la izquierda de la misma expresión? Reemplazamos acá el valor por 2, pero este 2 es ligeramente menor a 2. ¿Por qué? Porque es un acercamiento por la izquierda. Por lo tanto, me va a dar un menos 0, porque este 2 va a ser mayor. Este es un poco menor. Entonces nos va a dar menos 0, 5 entre menos 0, menos infinito. Vemos que los límites laterales son distintos, por lo tanto el límite no existe. No podríamos decir que es infinito como lo habíamos pensado al inicio. Entonces aquí lo fundamental es determinar los límites laterales para poder tener la idea de cuál es el valor correcto del límite. Vamos a ver acá, por ejemplo, unos ejemplos gráficos. El límite de la función f de x cuando x tiende al menos infinito. La función está representada por estas líneas, como ustedes pueden ver, las líneas curvas. Entonces, el valor del límite será la proyección, ¿no?, del punto de análisis hacia el eje Y. Por ejemplo, x tiende al menos infinito. Esto es x. El menos infinito se encuentra a la izquierda, lo más a la izquierda posible. Muy bien, ahora la función se proyecta sobre el eje Y. Se proyecta, y ¿a qué valor se proyecta aproximadamente? Se proyecta a un 0, como ustedes pueden ver, ¿no? A un 0 positivo. O en todo caso, vamos a ponerlo así. Esto de acá vendría a ser, pues simplemente, vamos a colocar acá, esto va a ser igual a un 0. Vamos a ponerle un 0 positivo, porque estamos observando que esto está por encima del eje X. A ver, el siguiente caso. Límite de f de x cuando x tiende a menos 3. El valor de menos 3 se encuentra aquí. Aquí está el valor de menos 3. Para dar valor o solución al límite, entonces tenemos que verificar que los límites laterales son iguales. Esto de acá es por la derecha. Por la derecha, más o menos nos acercamos a menos 3. No nos colocamos exactamente en menos 3, simplemente nos acercamos y nos proyectamos. Este vendría a ser el valor del límite. Vendría a ser 2. Pero ojo, ese es por la derecha. Si yo me acerco en este caso por la izquierda, entonces voy a llegar a un punto en que al momento de reflejarlo sobre el eje Y me va a dar el mismo valor. Entonces, si los límites laterales son iguales en el punto menos 3, por lo tanto diremos que el límite de la función vale 2. ¿Ven? El límite de la función f de x cuando me acerco a x por menos 2, pero por la izquierda. ¿Ah? Por la izquierda. Acá está el punto menos 2 y yo me quiero acercar por la izquierda. Esto vendría a ser la derecha, esto vendría a ser la izquierda. Si yo me acerco a menos 2, fíjense, sigo o hago caso a la función, recuerda, la función se va hacia abajo, entonces mientras más me quiero acercar a menos 2, más abajo me voy. Entonces la proyección me va a dar aproximadamente el menos infinito porque esto se va a seguir prolongando hacia abajo. Entonces, el límite de la función f de x cuando se acerca a menos 2 por la izquierda será igual a menos infinito. El límite de la función f de x cuando me acerco a menos 2 por la derecha. Acá está el menos 2, el mismo punto de análisis anterior, pero ahora me acerco por la derecha. Por aquí me voy acercando, me acerco y luego me proyecto. ¿Cuánto será eso? Eso también será 0. Será un 0 positivo.
Muy bien. Y finalmente, el límite de f de x cuando x tiende a ser 0. Para este caso necesito entonces determinar los límites laterales. El valor de 0 se encuentra aquí, justamente en el cruce del eje X con el eje Y. Si yo me acerco por la izquierda, que sería por aquí, y me proyecta hacia el eje Y, me va a dar pues más infinito. Y si yo me acerco por la derecha, del mismo modo, mira, también me estoy yendo al más infinito, coinciden. Por lo tanto, podemos decir que el límite de la función f de x cuando x tiende a ser 0 vendría a ser el más infinito. Esos son para los casos gráficos en el cálculo de límites. Y tenemos el último, el límite de f de x cuando x tiende al más infinito. Si x tiende al más infinito, estamos por aquí, y luego me proyecto, y esa proyección me va a dar menos 2. Entonces, ese sería el resultado para esta ecuación. Para el caso de límites infinitos no existe los laterales, ¿de acuerdo? Solamente para valores que se encuentran o que son, digamos, valores más exactos. Muy bien, continuamos. Vamos a ver un caso de aplicación de límites. Si se siembra cierto cultivo en una tierra donde el nivel de nitrógeno es n, entonces el volumen de la cosecha y puede modelarse con la función de Michels-Menten. Acá ustedes pueden ver la función y de n es igual a 10n sobre 30 más n, donde n es mayor o igual a 0. ¿Está bien? Este es n es el nivel de nitrógeno, y viene a ser el volumen de la cosecha. ¿Qué le sucede a la cosecha cuando el nivel de nitrógeno, o sea, cuando el valor de n, se incrementa indefinidamente? Muy bien. Si el valor de n se incrementa indefinidamente, eso quiere decir que n tiende al más infinito, ¿no es cierto? N en este caso tiende al más infinito. Entonces, al plantear el problema, nos va a quedar así. Viene a ser el volumen de la cosecha, y de n, depende del nivel de nitrógeno, es igual al límite de 10n sobre 30 más n, cuando n tiende al más infinito. ¿Qué sucede cuando n crece ilimitadamente? Determinación de la cosecha cuando el nivel de nitrógeno se incrementa indefinidamente. Bueno, como ustedes pueden apreciar acá, este es un caso, por ejemplo, no sé si recuerdan, el caso de límites al infinito de expresiones polinomiales. Acá tengo 10n, simplemente es un término, donde el exponente vale 1, y acá tenemos 30 más n, donde el exponente también vale 1. Nos quedamos simplemente con los términos dominantes, 10n y n. Por lo tanto, al ser iguales, simplemente el resultado vendría a ser la división entre sus coeficientes. 10 entre 1 sería 10, ¿no? Cuando la producción se aproxima a los 500 artículos, el costo próximo será de 40.000 soles. Eso es cuando reemplacemos 500 en el valor de n, ¿no? 10 por 500 entre 30 más 500. Eso será el costo próximo de la cosecha. Muy bien, las conclusiones. El símbolo infinito, se lee justamente infinito, es de carácter posicional, no representa ningún número real. Si la variable x crece indefinidamente y toma valores positivos, se escribe x tiende al más infinito. Y es exactamente así como se lee, ¿ok? A ver. Luego tenemos, si la variable x decrece indefinidamente y toma valores negativos, se escribe x tiende al menos infinito. Y se lee justamente así, ¿no? X tiende a menos infinito. Vemos acá. Decimos que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L si a medida que hacemos crecer x ilimitadamente, entonces los valores de f de x se aproximan a L. Ese es para el caso de los límites al infinito, ¿recuerdan? Lo que hicimos al principio. Y decimos que el límite cuando x tiende al menos infinito de f de x es igual a m, si a medida que hacemos decrecer x ilimitadamente, entonces los valores de f de x se aproximan a m. También hay que recalcar que en estos casos de límites al infinito se van a presentar casos de indeterminación, en la mayoría, ¿no?, de los casos que hemos revisado. Sin embargo, para eliminar la indeterminación, ustedes ya saben que deben de utilizar el método de la multiplicación es decir, se va a generar un producto de suma diferencia, ¿no? Y vamos a tener que multiplicar por su conjugada para poder eliminar esa indeterminación. Sin embargo, también hay casos en los que tengamos que dividir entre x
tanto al numerador como al denominador para poder eliminar la indeterminación. Y en algunos casos también, como hemos revisado, tendremos que aplicar las dos cosas, ¿no? Lo que es la conjugada y la división entre x. Muy bien, jóvenes, aquí les dejo algunas referencias bibliográficas para que ustedes puedan aumentar los conocimientos de este tema. Espero que haya sido de su agrado y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.